1 de agosto de 2021. Por los caminos rurales y senderos forestales alrededor del pueblo de Malo-Yeniseiskoe se movían filas de personas, policías, investigadores, rescatistas, voluntarios, y entre ellos caminaba un hombre que sabía perfectamente que todos buscaban en vano. Iba de casa en casa, observaba cómo revisaban los terrenos ajenos, hacía preguntas, quizás incluso ayudaba. Mientras tanto, aquella por quien más de 200 personas se habían reunido allí, en ese momento se encontraba en su propiedad, en la banja, en la oscuridad, sin poder salir de allí. Pero ese día nunca llegaron hasta su casa. Ahora veamos cómo comenzó todo esto. La víspera, el 31 de julio, desde Malo-Yeniseiskoe, en dirección al poblado de Semenovod, salió a pasear en bicicleta una estudiante que había llegado al pueblo para pasar el verano con su familia. Un pueblo tranquilo de poco más de 2.000 habitantes, a media hora de Bisk, un lugar donde nunca pasaba absolutamente nada. Sus padres la esperaban para la tarde, pero no regresó. Esa misma noche acudieron a la policía. Para la mañana del 1 de agosto, la búsqueda ya había alcanzado una escala considerable. Más de 100 efectivos de seguridad, aproximadamente la misma cantidad de voluntarios. Los buzos rastrearon el fondo del río Villa y siguieron corriente abajo, pero no encontraron nada. En la orilla del río hallaron unos shorts y una camiseta, y las prendas estaban dobladas como si la persona simplemente hubiera ido a nadar. Esa fue la primera hipótesis que comenzaron a investigar, pero en paralelo encontraron la bicicleta, y estaba en un lugar completamente diferente, a 1,5 kilómetros, en el bosque. Al lado había unas gafas y un teléfono, y aquí apareció un detalle en el que los investigadores se fijaron de inmediato. En el cuadro de la bicicleta quedaron restos de pintura roja, no de una cerca ni de un árbol. Había sido un contacto con algún tipo de maquinaria, y por la naturaleza de las marcas surgió la hipótesis de que había ocurrido una colisión con algo similar a un motocultor. Con los voluntarios comenzaron a recorrer las casas, revisaban patios, se asomaban a los garajes, buscaban maquinaria de color rojo. Y entre quienes recorrían esos patios junto con todos los demás, había un vecino del lugar, de 40 años, delgado, con gafas, callado. Los vecinos lo conocían como una persona que no se relacionaba con casi nadie. Trabajaba en una chatarrería, vivía aislado detrás de una cerca alta. Iba de propiedad en propiedad, exactamente igual que todos los demás, y para entender cómo todo esto fue posible, hay que retroceder un día, al momento en que ella se subió a la bicicleta y tomó el camino rural en dirección a Semenovod. El 31 de julio salió de casa después del almuerzo. La ruta era habitual: camino rural a través del campo, luego bordeando el bosque hasta Semenovod. No era la primera vez que hacía ese recorrido y no había nada inusual en este viaje. El camino era de tierra, tranquilo. Un coche por aquí era una rareza y en verano hasta a pie poca gente transitaba. El calor, el canto de los grillos, el polvo bajo las ruedas. Uno de esos días que después es imposible recordar porque no se distinguía de decenas de otros iguales antes de él. Al anochecer no había llegado, y al principio nadie se preocupó demasiado porque era verano, vacaciones, se entretuvo, se fue lejos. Pero al acercarse la puesta de sol, la inquietud comenzó a crecer. Llamaron a conocidos, nadie la había visto. Preguntaron a los vecinos, tampoco. Revisaron el camino hasta Semenovod y estaba vacío. Ni rastros, absolutamente nada. Al caer la noche quedó definitivamente claro que esta no era una historia de «se retrasó» o «se perdió». Había salido de día por un camino conocido y simplemente desapareció. Sin llamada, sin mensaje, sin un solo rastro. El teléfono no respondía. En pueblos como Malo-Yeniseiskoe, cualquier desaparición es un acontecimiento extraordinario. Aquí todo está a la vista. Todos saben quién fue a dónde y quién tiene qué en su patio, y quién se fue hoy. Y cuando alguien no vuelve a casa, lo notan muy rápido. Pero nadie podía entender qué exactamente había ocurrido, porque ese día no hubo nada sospechoso, ni un grito, ni ruido, ni coches desconocidos.
Todo transcurrió como siempre, solo que una cosa cambió. El camino rural por el que ella se había ido resultó estar vacío. La hipótesis del ahogamiento parecía convincente, y así como se sabría después, todo había sido planeado. El río Villa en ese tramo tiene corriente, el fondo es irregular, y para alguien que aún no había terminado el 7º grado, era realmente peligroso. La lógica era simple, terrible, y a primera vista, absolutamente comprensible. Pero entonces empezaron las contradicciones. La primera fue la distancia. Si había ido a nadar, ¿por qué dejar la bicicleta tan lejos del agua, y no al borde del camino, no junto a un sendero, sino en lo profundo del bosque entre los árboles? Eso no se parecía en absoluto al comportamiento de alguien que simplemente decidió darse un baño. La segunda contradicción resultó ser aún más seria, y la notaron los lugareños. Una de las residentes del pueblo contó después directamente a los periodistas que el mismo lugar donde luego encontraron la bicicleta, los voluntarios lo habían rastreado el día anterior y la bicicleta no estaba ahí. Definitivamente no estaba, lo que significaba que apareció ahí después, durante la noche. Alguien la llevó hasta allí. A partir de ese momento, la imagen comenzó a cambiar, porque si la bicicleta fue colocada ahí, entonces la ropa en la orilla también podía no haber llegado por casualidad. Significaba que toda esa historia cuidadosamente montada con la ropa y la insinuación de un baño había sido construida deliberadamente por alguien que quería que buscaran precisamente en el agua, que los buzos perdieran horas, que la hipótesis del ahogamiento consumiera todos los recursos, y los consumió. Durante casi un día entero, la búsqueda se dirigió hacia el río, pero el Villa estaba vacío, y si desde el principio no había nadie ahí, entonces la pregunta cambiaba por completo. Ya no era a dónde pudo llevar la corriente, sino quién hizo todo esto. Y la lógica cambiaba literalmente en minutos. Una cosa era buscar a alguien que se ahogó, otra muy distinta, buscar a alguien que tiene maquinaria roja en su patio. En un pueblo de 2.000 habitantes, los motocultores y remolques son un número limitado, se pueden contar. Una vecina del lugar, Ekaterina Osoguina, contó después en una entrevista con NTV que por la tarde habían pasado también por su casa, revisando qué maquinaria había en el patio. El recorrido iba del centro del pueblo hacia las afueras, de las casas más cercanas a las más lejanas. En un pueblo pequeño, eso es cuestión de 1 o 2 días, no más. Y si hubieran llegado hasta el final, habrían encontrado lo que buscaban, porque en uno de los patios, entre montones de chatarra, bicicletas rotas, refrigeradores viejos y rollos de alambre, estaba exactamente lo que buscaban, un motocultor rojo con remolque, y el dueño de ese patio, en ese preciso momento, caminaba en uno de los grupos de búsqueda, escuchaba las conversaciones, veía cómo revisaban la maquinaria de los demás, entendía el patrón con el que avanzaban y cuántos patios faltaban para llegar al suyo. Esta persona conocía la maquinaria del lugar mejor que cualquier policía local, y ahora observaba cómo los equipos de búsqueda se acercaban metódicamente a su cerca, pero ya comprendía que era cuestión de tiempo. La pintura en la bicicleta conducía directamente a él, y cada patio revisado acortaba la distancia. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, la pregunta de quién tiene maquinaria roja se resuelve rápido, y muy probablemente alguno de los vecinos sugirió: «Hay uno aquí que recoge chatarra, conoce cada patio y cada cobertizo, seguro puede decir quién tiene qué». Cuando los investigadores llegaron a la dirección, vieron una cerca alta de hierro y un patio cubierto de maleza. A través de la cerca se divisaban construcciones, entre garajes y cobertizos. El dueño de la casa no estaba. Salió su madre, dijo que se había ido. ¿A dónde? No supo explicar con claridad. Se contradecía, decía una cosa y luego otra. Y para los investigadores acostumbrados a leer el comportamiento, la señal fue instantánea. Algo no estaba bien aquí. No se había ido en el sentido habitual, era algo completamente diferente. Iniciaron el registro, y entonces la madre se comportó de manera aún más extraña. Se acercaba a los investigadores y repetía lo mismo una y otra vez. «No buscan en el lugar correcto».
No explicaba dónde exactamente era el lugar correcto. No daba ningún dato concreto. Simplemente se quedaba al lado e insistía en que se equivocaban. Hasta el último momento no creyó que su hijo pudiera estar involucrado en esto. El dueño había desaparecido y en la propiedad descubrieron un sótano. No una bodega común para verduras, sino una fosa profunda de varios metros, excavada a mano en la sala de vapor de la banja. Equipada, preparada. Y mientras los investigadores examinaban lo que encontraron en su interior, quedaba claro que no se trataba de una colisión accidental en el camino, no de un atropello seguido de pánico. Esto había sido planeado y preparado mucho antes del 31 de julio. Oleg Viktorovich Lavkin, nacido en 1981, nació allí mismo, en Malo-Yeniseiskoe. Creció ahí. Nunca se fue por mucho tiempo. Vivía en la calle Selionaya, y cualquier vendedora de la tienda del pueblo habría indicado su dirección sin preguntar dos veces. Un coterráneo llamado Alexander contó después a Ria Novosti que Lavkin había estado casado, criaba a una hija y nadie nunca había notado nada extraño en su actitud hacia los adolescentes. Era simplemente un excéntrico local. Se comunicaba, según los vecinos, solo con su madre y su hija. Con los demás, casi nunca. La única excepción eran los contactos laborales. Llevaba sus ganancias a la tienda, pedía que le cambiaran billetes grandes. Si escuchaba una negativa, empezaba a armar escándalo. Las vendedoras recordaban eso bien. Llegó al radar de las autoridades varios años antes de toda esta historia. Su única condena fue por posesión de sustancias ilegales en cantidad especialmente grande. Según una de las vecinas, de joven había tenido que ver con ciertas plantas. Las recolectó y lo atraparon. No llegó a cumplir condena efectiva. Se libró con una pena condicional, no tenía otros antecedentes, y formalmente no había nada que pudiera alarmar a nadie. Pero había un hábito de Lavkin que todos en el pueblo consideraban absolutamente inofensivo. Regularmente se iba a la taiga, recolectaba piñones, hierbas medicinales, podía desaparecer por varios días, podía ser una semana, no había nada inusual en ello. Un hombre que va al bosque, regresa y vuelve a irse. Los vecinos se habían acostumbrado así a tiempo. El bosque lo conocía mejor que su propia calle. Así que antes de desaparecer del pueblo a principios de agosto, Lavkin dijo a sus familiares exactamente lo mismo de siempre. Se fue a recoger piñones. Nadie se sorprendió y nadie sospechó. Pero había en su vida otra persona que sabía mucho más que los vecinos, y más que la madre. Durante los últimos años, junto a él vivía su hija. La casa estaba dividida en dos. De un lado vivía la vecina Lyudmila, del otro, Lavkin. Lyudmila después dejó entrar a los periodistas a su propiedad y les mostró la cerca metálica de 2 metros que él había puesto entre ambos. «Mira lo que construyó», dijo brevemente. Asomarse por encima de esa cerca era imposible, y lo que ocurría detrás de ella no se veía ni se escuchaba. Desde la calle, la casa parecía abandonada desde hacía tiempo. Las tejas del techo estaban cubiertas de musgo. La maleza había subido hasta el nivel de las ventanas. Alguna vez fue una casa rural común con tallados en los marcos, pero ahora parecía hundirse en la tierra, como si algo la arrastrara hacia abajo. La corresponsal de Komsomolskaya Pravda, que llegó al pueblo pocos días después de los hechos, escribió directamente: «Parece una casa de película de terror». Y nadie se preguntaba para qué necesitaba tanta chatarra en el patio. Y mucho menos sospechaban que todo ese desorden en la propiedad no era pereza ni abandono. Entre esos montones, detrás de la cerca, lejos de miradas ajenas, se podía hacer lo que fuera: excavar, construir, acondicionar. Y ni un alma lo habría notado. Pero el contraste más extraño esperaba adentro. Paredes desnudas, mínimo de muebles, una renovación precaria. Pero la tecnología era de otro nivel. Un televisor de plasma de pantalla ancha, un buen monitor, varios módems para Internet de alta velocidad. Era un conjunto que no encajaba con absolutamente nada. Los investigadores lo notaron de inmediato.
Una persona cuyo patio estaba lleno de hierro oxidado no invertía en comodidades domésticas, sino en tecnología y conectividad. ¿Para qué exactamente? Quedaría claro después. Pero por el momento, lo más importante era otra cosa, lo que había no dentro de la casa, sino debajo de ella. La vecina al otro lado de la pared escuchaba todo, no palabras, sino sonidos, golpes sordos, chirridos, algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Y esto continuó durante semanas. Al otro lado de la pared se oía que estaba excavando algo. Y no durante un solo año. En el campo, la gente constantemente construye y derriba cosas, y no hay nada sospechoso en ello. La policía estableció posteriormente que Lavkin había excavado y acondicionado ese sótano durante 2 años. El investigador Konstantin Belousov, que llevó el caso, mencionó otro plazo: 1 mes. Lo más probable es que se refirieran a etapas diferentes: 2 años de preparación general, 1 mes de trabajo final, para retener a una persona. La tierra probablemente la sacaba a través del patio, que de por sí estaba lleno de basura. Un montón extra de tierra entre ese desorden no lo habría notado nadie. El sótano en sí no estaba acondicionado para vivir, sin luz, sin ninguna comodidad, pero para retener a alguien era suficiente. La profundidad no permitía salir sin ayuda. Las paredes, tierra desnuda, la salida solo por arriba a través de la sala de vapor. Bastaba con cerrar la tapa, y desde fuera no se veía ni se oía nada. Solo quedaba elegir a quién bajar ahí. Como la investigación estableció posteriormente, comenzó a elegir a principios del verano. El comité de investigación determinó después que de junio a julio de 2021, Lavkin la observaba. Sistemáticamente, ella había llegado al pueblo para el verano, y él lo notó. Notó sus rutas, notó cuándo salía en bicicleta, por qué camino iba y a qué hora. Este hecho quedó registrado en los materiales de la acusación. En un pueblo pequeño, vigilar a alguien no es difícil. Basta con vivir en la misma calle, ir a la misma tienda, salir al patio en el momento adecuado. Lavkin no se escondía detrás de arbustos con binoculares, simplemente observaba. Día tras día, semana tras semana, un hombre callado en su patio, que no tiene prisa y al que nadie nota. Y eso es, en esencia, la posición perfecta para observar. Cuando nadie te mira a ti. En el interrogatorio tras su detención, Lavkin diría algo completamente diferente. Afirmaría que el ataque fue espontáneo, que la vio en el camino y se decidió sin preparación, sin plan. La investigación registró esta versión, pero contradecía absolutamente todo lo demás. El sótano excavado durante meses, la puesta en escena con la ropa en la orilla, la bolsa y las cuerdas que llevaba consigo en el momento del ataque. Nada de esto encajaba en la imagen de un acto impulsivo. La investigación no encontró pruebas directas de vigilancia diaria, y eso es comprensible. En el pueblo no hay cámaras, no hay grabaciones, no hay ningún rastro digital, pero el conjunto de hechos hablaba de forma inequívoca. Sabía a quién elegía, sabía cuándo estaría sola, sabía dónde el camino se alejaba de las casas habitadas. El 31 de julio llegó el momento adecuado. Él iba por el mismo camino rural en su motocultor rojo con remolque. Ella venía en dirección contraria en su bicicleta. El camino vacío, sin coches ni personas. Ese momento que, a juzgar por todo, él esperaba desde principios del verano. La embistió. Ella cayó de la bicicleta. Lo que ocurrió después fue reconstruido a partir de los materiales del caso y de las declaraciones de la propia víctima. La inmovilizó atándole las manos y los pies, le puso una bolsa en la cabeza, la levantó y la cargó en el remolque del motocultor. El motocultor regresó a su casa por el mismo camino de tierra, pasando los mismos campos. Nadie se cruzó y nadie vio nada. En casa, metió el motocultor detrás de la cerca, la sacó del remolque, la llevó a la banja, abrió la trampilla en la sala de vapor y la bajó. La encadenó por el cuello. Ella quedó en la oscuridad bajo tierra, en un espacio del que era imposible escapar por cuenta propia.
en el sótano de la banja de un hombre al que, muy probablemente, ni siquiera conocía. El investigador Shapoval contó después que Lavkin ordenó a la cautiva que se quitara la ropa. Y no se trataba solo de humillación, aunque eso también. Necesitaba la ropa como utilería. Todo eso lo llevó al río Villa. Los shorts y la camiseta los colocó en la orilla cuidadosamente, como si ella misma se hubiera desvestido antes de nadar. La bicicleta la dejó por separado, a 1,5 kilómetros en el bosque, con el teléfono y las gafas junto a ella. Pero hubo un detalle que no previó, o simplemente no notó. La pintura roja del motocultor quedó en el cuadro de la bicicleta. La transportó de noche, en la oscuridad, probablemente la cargó en el mismo remolque y no vio que la marca ya estaba ahí. La mañana del 1 de agosto, cientos de personas salieron a buscar. Todo iba exactamente según su guión, y él, para comprobarlo personalmente, salió con ellos. Sin palabras de más, simplemente otro vecino que quiere ayudar. En ropa de camuflaje, con gafas, callado. Nadie le prestó atención. Escuchaba las comunicaciones, sabía qué sectores ya habían revisado y cuáles quedaban. Sabía dónde estaban los buzos y que la hipótesis del río aún se mantenía. Pero en cierto momento, la situación estuvo a punto de volverse en su contra. En el interrogatorio posterior a su detención, Lavkin les contó a los investigadores un detalle que muestra lo cerca que estuvo de ser descubierto. Los equipos de búsqueda peinaban el territorio alrededor del pueblo y él se encontró directamente en su camino. Se escondió en un campo de cáñamo, se quedó tendido mientras el grupo pasaba a su lado. No lo vieron y siguieron adelante, y el solo hecho de que se escondiera dice mucho. No simplemente caminaba entre los voluntarios, maniobraba, evaluaba dónde era seguro y dónde no, dónde podía dejarse ver y de dónde era mejor desaparecer. Por fuera, un vecino preocupado, en realidad una persona que controlaba y calculaba cada uno de sus pasos, pero el control se le escapaba. Con cada hora las búsquedas se ampliaban, los grupos se alejaban cada vez más del río, la hipótesis del ahogamiento se desmoronaba. La primera noche ella la pasó en la fosa bajo la sala de vapor. Oscuridad, paredes de tierra, una cadena en el cuello. Arriba, silencio. Ni un sonido, ni una voz, ni un indicio de que alguien la buscara. Lavkin bajó hasta ella y le explicó las reglas. Si intentaba escapar, acabaría con ella. La investigación lo calificaría después por separado como una amenaza cuya veracidad había motivos de sobra para no dudar. La trasladó de la sala de vapor al subsuelo de la propia casa, a un rincón alejado. Según el investigador Belousov, Lavkin decidió que así sería más difícil descubrirla si alguien finalmente llegaba con una orden de registro. La banja es lo primero que podrían revisar. La casa está más adentro, más lejos, es menos visible, y entonces su comportamiento cambió. A las amenazas se sumó algo más. Lavkin empezó a hablar mucho. Contaba sobre su vida, sobre cómo había vivido en Moscú, sobre los libros que había leído. El investigador Belousov señaló después, una persona bastante culta. Y esto no concordaba en absoluto con la imagen del ermitaño rural, pero así era exactamente como se presentaba, como una persona subestimada, incomprendida, que tenía algo que decir. Ella no tenía ni 13 años, estaba sentada en la oscuridad bajo tierra. Y él le hablaba como si fuera una situación normal, como si se pudiera primero intimidar y luego intentar ganarse la confianza. Primero quebrar, luego domesticar. Y esto no fue un impulso, era una estrategia, la misma que durante años utilizó el secuestrador de Skopin, Mokov, con quien luego compararían a Lavkin. 2 días, oscuridad, amenazas y monólogos. Él calculaba que eso bastaría, que ella se quebraría y aceptaría su papel, pero se equivocó. El investigador Konstantin Belousov, que llevó el caso, reveló después un detalle que cambia por completo la imagen de lo que ocurría en el sótano. Describió su comportamiento en una sola frase. Lo impresionó por su fuerte carácter. No lloraba, no pedía auxilio y cumplía todas sus instrucciones.
Hacía todo lo que él decía, escuchaba sus monólogos, no discutía, no lo provocaba, no le daba motivo ni para la ira, ni para la sensación de poder absoluto. Era algo completamente diferente, y muy probablemente fue precisamente eso lo que lo desconcertó. Lavkin se había preparado para otras reacciones, miedo, pánico, súplicas, algo que le diera la sensación de control. En cambio, obtuvo una calma que no podía explicar ni someter. No tenía nada que quebrar, porque por fuera nada se quebraba. Toda su estrategia, diseñada para una persona en estado de shock, se encontró con alguien más resistente de lo que él suponía. Él tenía 40 años, y en esa ecuación, quien se desconcertó no fue quien estaba abajo. Ella simplemente resistió, hora tras hora, noche tras noche, sin una sola señal de que la ayuda llegaría. Y afuera, mientras ella resistía, el cerco alrededor de Lavkin se estrechaba. Su hija llevaba viviendo con él no un par de meses, sino un par de años. Estaba ahí el 31 de julio. Estaba ahí cuando él bajó a la cautiva al sótano de la banja. Estaba ahí cuando salió por la mañana con los grupos de búsqueda. Y estuvo ahí ambas noches. Ella lo supo desde el principio. El investigador Belousov lo contó directamente. La joven sabía de la cautiva, pero no avisó a la policía. La razón: miedo. Temía que su padre le hiciera algo a ella, o a la que estaba abajo, que cualquier palabra suya pudiera provocarlo. Y eso no era indiferencia. Era un terror paralizante que vive junto a aquel a quien conoce mejor que nadie. Ella vio cómo él vigilaba, vio cómo se preparaba y entendía que esa persona era capaz de cualquier cosa, no porque lo hubiera leído en algún lado, sino porque vivía con ello cada día. La hija habló solo después de que Lavkin liberó a la cautiva y huyó. Entonces les contó todo a los investigadores y añadió un detalle que confirmó lo que los vecinos ya sabían. Lo más probable es que se fue al bosque, pero mientras él estuvo cerca, ella cayó. El caso trascendió los límites del distrito. El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, puso la investigación bajo control del aparato central y encargó al jefe de la dirección regional que encabezara personalmente la búsqueda. Y eso significaba una cosa: los recursos dejaron de ser limitados. Ahora no solo los locales respondían por los resultados, las búsquedas entraron en una fase que Lavkin ya no podía controlar. Y cuando en una localidad pequeña comienzan a recorrer las casas, tarde o temprano llegan a cada una, a cada cerca, cada portón, cada cobertizo. Simplemente aún no habían tenido tiempo de llegar a la casa de Lavkin. La cautiva regresó antes de que los voluntarios alcanzaran su sector, pero Lavkin aún no lo sabía, y la cuestión ya no era si lo encontrarían, sino cuándo. Noche del 2 de agosto, segundo día, y en ese momento Lavkin toma una decisión. Por la noche abrió el sótano, quitó la cadena y la dejó ir. El investigador Konstantin Belousov lo explicó después de manera simple. Se asustó. La búsqueda continuaba, los sectores se cerraban uno tras otro, y todo lo que había construido durante 2 años se desmoronó en 2 días. Belousov añadió un detalle que explica mucho. Dijo que normalmente en este tipo de delitos las víctimas rara vez sobreviven, que la mayoría de las veces todo termina de otra manera. Pero Lavkin, en opinión del investigador, no habría tenido el valor para ese desenlace. No estaba preparado para el paso final. Estaba dispuesto a excavar un sótano, vigilar, secuestrar, mantener encadenada, pero no para lo que se hace cuando se comprende que ya no hay salida. Y eligió huir. Ella salió al exterior y corrió. Llegó a su casa, les contó todo a sus padres. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Señaló la casa donde la habían retenido. La noche del 1 al 2 de agosto, 2 días habían terminado. La noticia recorrió los grupos de búsqueda al instante. Apareció, viva, no en el fondo del río, no en el bosque, sino viva. Con ella comenzaron a trabajar psicólogos de inmediato. No tenía prisa por salir a la calle, pero grabó un videomensaje, breve, con voz tranquila. Quiso agradecer enormemente a todos los voluntarios, conocidos y desconocidos, que vinieron y participaron en la búsqueda.
2 días en un sótano, y lo primero que hizo después de ser liberada fue agradecer a quienes la buscaron. Y Lavkin, para ese momento, ya estaba en el bosque. Se fue por la noche, la misma noche en que liberó a la cautiva. Para la mañana ya no estaba ni en la casa ni en el pueblo. Las fichas de búsqueda se elaboraron rápidamente. Estatura 170 a 175, complexión delgada, cabello castaño oscuro, gafas. Vestido con traje de camuflaje, chaqueta con capucha y mosquitera, calzado azul, mochila color caqui a la espalda. El Ministerio del Interior ofreció recompensa por cualquier información sobre su paradero. Las fichas se colgaron por todo el territorio de Altai y después también por la República de Altai. Literalmente en cada poste. Su rostro lo conocía cualquiera que leyera las noticias o siquiera pasara frente a un tablón de anuncios. Pero Lavkin no iba por los caminos, iba por los bosques. Solo. De día dormía, de noche se movía. Se mantenía lejos de los poblados, navegaba por los ríos en balsas improvisadas. Al llegar por su cuenta hasta el pueblo de Maima, cambió de táctica. Tomó un autobús de línea regular y llegó hasta Ongudai. Es el centro del distrito de la República de Altai, a 260 kilómetros de Bishk. Otra región, otro territorio. Probablemente calculó que allí nadie lo conocería. Pero en Ongudai vio sus propias fichas de búsqueda. Ya estaban ahí. Lavkin comprendió que no podía entrar al pueblo. Se instaló en algún lugar cercano, alejado de la gente. Semana y media sin comida adecuada, sin techo, sin contacto con nadie. Semana y media lo buscaba todo el país, mientras él estaba sentado en el bosque a 260 kilómetros de casa, esperando quién sabe qué. Pero el hambre es algo que la taiga no perdona indefinidamente. 12 de agosto, pueblo de Kurata, distrito de Ongudai, República de Altai. Día 12 de la fuga. Un vecino del lugar estaba pescando a orillas del río cuando vio a un hombre desconocido. Delgado, con ropa sucia, evidentemente agotado, estaba junto al agua lavándose. El rostro le resultó familiar. El pescador recordó la ficha de búsqueda que había visto en los últimos días, la comparó de memoria y llamó a la policía. El agente local y un investigador salieron de inmediato. Lo encontraron ya no junto al río, sino en una de las calles de Kurata. Lavkin se comportaba con calma, pero de forma sospechosa. Dio un nombre falso. Dijo que había venido al Altai montañoso a trabajar, a recoger nueces, que no tenía documentos, los había perdido. Todo sonaba creíble, si no fuera por un detalle. Entre sus pertenencias estaba el pasaporte a nombre de Oleg Lavkin. Ahí terminó la farsa. Al ser detenido, confesó. Sí, era él. Mantuvo a la cautiva en el sótano durante 2 días, luego la liberó y se fue. Mientras Lavkin llevaba 12 días caminando por los bosques, no solo lo buscaban la policía y los investigadores, un voluntario de Bishk, Roman Novikov, vendió su motocicleta para comprar un dron con cámara térmica, por 300,000 rublos, específicamente para esta búsqueda. Una persona desconocida entregó su propio vehículo para encontrar al secuestrador. Y aquel a quien buscaban fue atrapado porque decidió lavarse en un río. El 13 de agosto, Lavkin fue trasladado bajo custodia al territorio de Altai. Comenzaron los interrogatorios. Y lo que la investigación descubrió durante esos interrogatorios cambió la escala del caso por completo. En los interrogatorios, Lavkin admitió su implicación en todos los episodios, pero la palabra todos resultó ser mucho más amplia de lo que cualquiera hubiera supuesto. Que lo ocurrido el 31 de julio no había sido su primera transgresión de este tipo. Durante la investigación salió a la luz un episodio de 2015. La madre de Lavkin había asumido la custodia de una persona dependiente. Esa persona vivía en la casa. Lavkin tenía acceso a ella y se aprovechó de la situación. Según las fuentes de la investigación, creaba cierto tipo de archivos con esa persona a su cargo, que para entonces tenía 16 años, y los ponía en circulación. Durante la inspección del domicilio encontraron materiales de naturaleza comprometedora en los que, según la descripción del investigador Belousov, las personas que aparecen son claramente de muy corta edad.
2 episodios adicionales de conductas de la misma índole. Ninguna persona afectada resultó ser aleatoria. No se trataba de un impulso, sino de un patrón. Y ahora, todo lo que parecía una excentricidad del ermitaño callado encajaba en un cuadro completamente diferente. La cerca alta no era una rareza, sino un escondite. El aislamiento no era carácter, sino cálculo. Durante años construyó un espacio en el que podía hacer lo que quisiera y permanecer invisible. El 29 de septiembre de 2022, el Tribunal del Distrito de Bisk dictó sentencia. Las sesiones se llevaron a cabo a puerta cerrada, ya que el caso involucraba a una menor. La Fiscalía solicitó 18 años. El tribunal dictó 20 años en colonia de régimen estricto, más 2 años de restricción de libertad tras cumplir la condena. Lavkin admitió su culpabilidad, pero considera la sentencia demasiado severa. Según sus palabras, fue amable con ella, por todo lo que hizo y por lo que durante años logró ocultar. No lo detuvieron las cámaras, ni un sistema de reconocimiento, ni una base de datos. Lo detuvieron las personas. 200 personas que se negaron a creer que se había ahogado y fueron casa por casa, un pescador que recordó un rostro de una ficha de búsqueda, un voluntario que vendió su motocicleta para comprar un dron, un pueblo que se puso de pie. Lavkin contaba con una sola cosa: la indiferencia, que nadie buscaría demasiado tiempo, que la versión del río funcionaría, que en un pueblo pequeño a todos les daría igual. No tuvo suerte. Resultó que no les daba igual. ¿Qué opinan de este video? Escríbanlo en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like. Hasta la próxima.